estrechamente vinculado o relacionado al problema inflacionario. Pero en vez de conversar sobre las causas de ese problema inflacionario o las consecuencias que el mismo trae en nuestro medio, cosa que ya conversamos de ello en uno de nuestros programas anteriores, vamos a centrar nuestro análisis hoy en cuáles son o cómo se miden esa inflación. En nuestro país, el Banco Central de Venezuela es el organismo que por varias décadas produce en forma regular y periódica las series de precios que se utilizan precisamente para medir las presiones inflacionarias de diversos tipos o de diversa índole que se pueden estimar dentro de cualquier economía. Así, por ejemplo, el Banco Central produce un conjunto de series estadísticas de los precios a nivel de productor, que nos dicen no otra cosa sino cómo evolucionan los precios a puerta de fábrica de una serie de productos analizados periódicamente por ese instituto. También, por ejemplo, el Banco Central estima o hace seguimiento de los precios a nivel de mayorista, es decir, a nivel de distribución general de los productos. Y dentro de este bloque de precios a nivel de mayorista, existen, por ejemplo, estimaciones de precios a nivel de mayorista de productos nacionales o de productos importados, y dentro de cada uno de esos subgrupos, a su vez, existen una enorme diversidad o diversificación de precios que se le hace pues un seguimiento regular de los mismos. Sin embargo, las series estadísticas de precios que más estrechamente nosotros analizamos y utilizamos para tratar de determinar cuáles son las presiones inflacionarias que existen dentro de nuestra economía son los índices de precios a nivel de consumidor, es decir, cómo evolucionan los precios a nivel individual, a nivel personal. Dentro de estos índices de precios a nivel de consumidor, el Banco Central estima series estadísticas o el comportamiento de los precios en distintas ciudades importantes del país, y obviamente digamos que el índice más importante, más universalmente utilizado en nuestro medio es el índice de precios a consumidor en el área metropolitana de Caracas. Pero también se estiman una serie de índices en las principales ciudades del país, e inclusive el Banco Central produce un índice ponderado, un índice promedio del comportamiento de los precios a nivel de consumidor en toda la República. Sin embargo, el que más se utiliza, el que tradicionalmente se utiliza por la celeridad con que se produce, por la amplitud de la cesta y de la cobertura que el mismo tiene, para medir la presión inflacionaria a nivel de consumidor, es el índice del área metropolitana de Caracas. Este índice del área metropolitana de Caracas, a su vez, se subdivide en una serie de componentes. Así, por ejemplo, se puede hablar del índice de precios del componente de alimentos, bebidas y tabaco. También se habla de otro componente que es el de vestido y calzado, otro componente que son el de servicios y otros gastos de hogar, etc. Bien, ¿cómo se producen estos índices y de dónde salen estas estadísticas de precios? Para su estimación o cálculo, el Banco Central lo primero que tiene que hacer es realizar una encuesta entre una enorme masa o un enorme número de familias, las cuales son estudiadas detalladamente en cuanto al comportamiento que estas familias tienen en su estructura de consumo. Se determina, por ejemplo, cómo distribuye cada una de esas familias analizadas su presupuesto familiar, cómo lo distribuye en la adquisición de determinados bienes o de determinados servicios. Y como producto de ese análisis, como producto de esa encuesta generalizada, el Banco Central se hace una idea detenida y detallada de cómo utiliza o cómo distribuye la familia venezolana su presupuesto para realizar determinadas actividades de consumo en la adquisición de bienes o de servicios. Esta es una información sumamente importante y fundamental para la determinación de esos índices, porque esa encuesta lo que nos dice es no nos dice otra cosa, sino cuáles son los productos que más se consumen, cuáles son los productos que más inciden en consecuencia en las decisiones de compra, en las decisiones de consumo diario de la familia venezolana, y por lo tanto tienen que ser esos bienes o esos servicios precisamente los que tienen que ser analizados periódicamente, o se les tiene que hacer un seguimiento periódico en el comportamiento de sus precios para ver efectivamente cómo evoluciona
la inflación, cómo afectan las variaciones de los precios de esos bienes y esos servicios a toda la masa poblacional que se está analizando o estudiando. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso vamos quizás a analizar un poco mejor cómo se realiza o cómo se determina ese índice, qué importancia se le da al comportamiento de los precios de cada uno de esos productos en cuestión y por último cómo se estima estos índices para a su vez entonces poder entender cabalmente cómo se estiman cómo se hacen los estimados de inflación en nuestro medio y ver cómo han evolucionado estos índices inflacionarios en nuestro medio y quizás especular un poco sobre cómo se prevé las presiones inflacionarias en lo que resta del año 1988 y quizás 1989, basado en todos estos conocimientos de cómo se estiman estos índices. Ya volvemos. Decíamos que a los fines de elaborar los índices de precios, el Banco Central había realizado una extensa encuesta entre múltiples familias del área metropolitana de Caracas, precisamente para ver cuáles eran los patrones de consumo de esas familias y cómo distribuían esas familias su presupuesto familiar en la adquisición de los bienes y los servicios que consumían. Como producto de esa encuesta, de esa masiva encuesta, el Banco Central, encuesta que por cierto fue realizada en el año 1975, el Banco Central pudo darse o hacerse una idea de cómo era el patrón de consumo de la familia promedio del área metropolitana de Caracas, cuánto destinaba esa familia promedio a la adquisición de una enorme gama de bienes y de servicios, y por lo tanto pudo determinar cuáles eran los principales bienes y servicios que esa familia consumía y en segundo término cuánto dedicaba esa familia promedio a la adquisición de cada uno de esos bienes y esos servicios. De esta forma se pudo constituir una cesta, lo que se llama la cesta de consumo, que estaba formada por más de 1.200 productos, que eran los 1.200 productos más importantes que adquiría la familia promedio del área metropolitana de Caracas, y a la vez se le dio un peso, se le dio una ponderación, una importancia relativa a cada uno de esos 1.200 y tantos productos, dependiendo del porcentaje que asignaba esa familia promedio a la adquisición de cada uno de esos bienes. De esta forma entonces se formó esa cesta de 1.200 y tantos productos y cada uno de ellos tenía su precio relativo o su ponderación. Hecho este estudio o este análisis y establecida pues esa cesta de consumo, entonces el Banco Central utilizó el producto de la misma para irle haciendo un seguimiento semanal y a su vez un seguimiento mensual al comportamiento de los precios de esos 1.200 y tantos productos. Y de hecho el Banco Central o los encuestadores del Banco Central salen a la calle y encuestan más de 1.600 establecimientos todos los meses para ver cómo están evolucionando mes a mes en los precios de esos 1.200 y tantos productos que están incluidos en esa cesta utilizada para la estimación del índice de precios a nivel de consumidor. A su vez, esto produce, digamos, una enorme o riquísima información que se condensa en la producción de un índice básico, que es más o menos el índice que determina cómo están variando, cómo ha evolucionado el índice promedio de los 1.200 y tantos productos. Y como todo índice, ese índice tiene que tener un año base, un año de referencia. En el caso específico de nuestro país, tradicionalmente el año de referencia o el año base que utilizaba el Banco Central era el año 1968, hasta hace pocos meses, cuando modificó o cambió el año base para el cálculo de sus índices a 1984, debido a que ya 1984 era un año mucho más próximo, que por lo tanto era mucho más realista, ya se habían realizado las primeras devaluaciones después del establecimiento del control de cambios de 1983 y por lo tanto era un año que era mucho más representativo de las realidades de precios de nuestro país en vez de utilizar el año 1968, un año
ya pasado hace un par de décadas y que inclusive en ese momento no había ni siquiera sucedido la primera época de la bonanza petrolera del año 74 al año 77. Ahora bien, lo que significa el año base no es otra cosa que el comportamiento de los precios durante ese año se le da un valor equivalente a 100. Y a partir de ese momento, a través de la estimación mensual o periódica del comportamiento de esos precios, podemos ir viendo cómo va evolucionando ese índice. Así, por ejemplo, si el índice promedio de 1986, para decir un número, era 124, eso significa que entre 1986 y 1984 los precios se aumentaron en un 26%. Y ese fue el promedio, digámoslo así, de aumento de los precios entre esas dos fechas específicas. Esta encuesta permanente o este análisis permanente de la evolución de los índices de precios, a su vez, permite ver cómo van evolucionando los precios, no de una gama global o masiva, sino también se pueden hacer subdivisiones y se puede entonces, por lo tanto, hablar, como decíamos al principio del programa, en cómo van evolucionando los precios de los alimentos, las bebidas y el tabaco, cómo va evolucionando el precio del vestido y el calzado, el precio de una serie de productos del hogar, de otra serie de servicios, etc. Y de esa forma pues podemos ir viendo cómo va evolucionando o cómo es la presión inflacionaria que se va presentando ante los miembros de una sociedad por el comportamiento de estos precios específicos. Ahora bien, ¿cómo se mide una inflación? Una inflación, la habíamos definido anteriormente en otro programa, como un proceso de aumento sostenido de los precios en un periodo de tiempo relativamente largo. Pero, ¿cómo se mide esa inflación? Normalmente nosotros decimos la inflación el año pasado fue de 40%, fue de 28%. ¿Qué significa y cómo de hecho se mide la inflación? Bueno, hay dos tipos o dos formas, digamos, totalmente correctas y perfectamente aceptables de medir la inflación, que es lo que los economistas llamamos, por una parte, la inflación puntual y por la otra, la inflación promedio. La inflación puntual no significa otra cosa sino la medición de en qué porcentaje han aumentado los precios entre dos fechas o dos puntos del tiempo. Por ejemplo, nosotros podemos decir cuál fue la inflación puntual entre diciembre de 1986 y diciembre de 1987. Y si queremos contestar esa pregunta específica, nos daremos cuenta que el índice de precios a nivel de consumidor del área metropolitana de Caracas aumentó, de acuerdo a las estadísticas del Banco Central, en más de un 40% entre diciembre de 1986 y diciembre de 1987. Eso significa que el precio promedio de esa cesta de 1.200 y tantos productos que se incluyen en la cesta de consumidor aumentaron en promedio en un 40%. Obviamente ahí hubo productos que aumentaron mucho más del 40%, pero otros que aumentaron mucho menos del 40%. En promedio, por lo tanto, la expansión o el incremento de los precios fue del 40%. Sin embargo, existe otra forma de contabilizar la inflación, que es lo que se denomina la inflación promedio. La inflación promedio se obtiene de la siguiente forma. Si ustedes, por ejemplo, toman los 12 índices mensuales de precios del año 1986, lo suman y lo dividen entre 12, eso les da a ustedes cuál fue el índice promedio de precios que privó a lo largo de todo el año 1986. Si hacemos una operación similar para 1987, obtenemos entonces el índice promedio de precios de 1986, que en el caso específico de nuestro país fue de 124, tomando como valor 100 el año base de 1984. Y después tomamos el índice promedio de precios a nivel de consumidor de 1987, que fue cercano a 159. Al comparar ese 124 índice promedio contra 159 índice promedio del año 87, nos da una inflación promedio del orden ligeramente superior al 28%. Fíjense entonces ustedes la diferencia que nos dan las presiones inflacionarias cuando la medimos. Por una parte, por la vía puntual, que nos dio una inflación en 1987 superior al 40%, mientras que la inflación promedio de 1987 estuvo en el orden de 28%. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, las dos tienen su perfecto valor, son perfectamente válidas, porque la primera, la inflación puntual, nos dice, para una persona, digamos, o una familia,
¿cuánto le cuesta más adquirir los mismos bienes y servicios en diciembre de 1987 en comparación con lo que le costaba en diciembre de 1986? Y esa es una forma perfectamente válida de poder medir la inflación. Sin embargo, supónganse ustedes que entre diciembre de 1986 y diciembre de 1987 hubo unos cambios radicales, drásticos, de unas subidas tremendas y después de una normalización a lo largo de todo ese año 1987. La comparación entre esos dos índices específicos, entre diciembre y diciembre, no darían ninguna imagen o ninguna información sobre ese comportamiento atípico que pudieran tener los precios a lo largo de 1987. La inflación promedio, por el contrario, sí nos dice cuánto, como su nombre lo indica, en promedio aumentó el costo de vida de la familia venezolana a lo largo de todos esos periodos. Y es precisamente, o de todo ese periodo, y es precisamente ese tipo de inflación promedio la que tradicionalmente se usa en Venezuela y la que generalmente se usa en las diferentes economías para medir las diferentes presiones inflacionarias. En concordancia, digámoslo así, con este sistema de medición, eso significa que desde el año 1984 hasta 1986, la inflación promedio anual estaba en el orden, oscilaba entre el 11 y el 12% por año, mientras que en 1987 la misma aumentó a 28%. ¿Qué posibilidades, digámoslo así, o qué evolución tentativa debería tener esta inflación promedio a lo largo de 1988 y cómo se compara esa inflación promedio de 1988 con respecto a la de 1987? Si nosotros observamos cuál fue el comportamiento de los precios durante los 3 primeros meses del presente año, nos damos cuenta que el índice general de precios, o el índice a nivel de consumidor, pues, general a nivel de consumidor en el área metropolitana de Caracas, se contrajo en 0,5% por mes durante ese primer trimestre. Es decir, los precios de acuerdo a ese estimado bajaron en 0,5%. Y decíamos en otro programa que esto se había debido a que, particularmente en el mes de febrero y en el mes de marzo, había habido unos derrumbamientos de los precios de algunos productos agrícolas, como las hortalizas, los tomates, las cebollas, las papas, etcétera, que habían distorsionado completamente estos estimados y que habían hecho que ese índice promedio inclusive mostrara una baja de 0,5% por mes. Al excluir, digámoslo así, ese comportamiento atípico de estos productos, nos dábamos cuenta que el índice promedio, excluyendo ese comportamiento atípico de estos productos, sí nos daba ya un crecimiento que estaba en el orden más o menos de 1,1, 1,2%, que era sustancialmente menor que el índice de los años, del año inmediatamente anterior, el índice de inflación mensual que se había operado en promedio durante el año 1987. Vamos a cumplir unos compromisos y al regreso vamos a ver, bueno, cómo se van a reflejar este comportamiento tan atípico de los precios en los primeros meses de 1988 y qué se espera para el resto de los meses de 1988, qué se espera va a ser la inflación tanto promedio como puntual que vamos a experimentar durante el presente año y a su vez qué se espera en materia inflacionaria para 1989 y por qué se espera que esa inflación se comporte de esa forma. Ya volvemos. Decíamos que en los primeros meses de 1988 se notó una contracción, una baja en el índice general de precios a nivel de consumidor en el área metropolitana de Caracas, producida fundamentalmente por un comportamiento atípico, un derrumbamiento de los precios de algunos productos agrícolas, básicamente de hortalizas, tomates, cebollas, papas, etc. Sin embargo, después de haberse operado este comportamiento, como ya dije, bastante atípico, a partir del mes de abril se ha venido notando ya un proceso más normal de comportamiento de los precios, o inclusive más normal con lo esperado en el comportamiento de esos precios,
ya que los mismos han mostrado un aumento de 2% en el mes de abril y de 1,4% en el mes de mayo. Por lo tanto, pues se nota como un retorno a un comportamiento más lógico, más lógicamente esperado de los precios durante estos últimos meses. Cabe entonces preguntar cuál podría ser el resultado global de la inflación de 1988, dado pues aquel comportamiento atípico durante los primeros meses y esa pseudonormalización del comportamiento de los precios de abril y mayo. Bueno, nosotros hemos hecho una serie de análisis o de experimentaciones en nuestra oficina y hemos calculado cuál sería el resultado final de todo el año 1988 en caso de que los precios o el índice de precios se comportase con un crecimiento igual a cero a lo largo de los meses de junio a diciembre, cosa por demás poco probable, o si estos precios aumentasen a razón de 0,5% mensual o a razón de un 1% mensual, un 1,5 o 2% mensual. Muy probablemente lo que sea más lógico prever o esperar es que estos precios muestren un aumento intermensual promedio más o menos entre 1,5 y 2% en lo que resta del presente año. Bueno, de ser esa la situación que se presenta, tendríamos que el índice de precios, o mejor dicho, la inflación puntual, diciembre de 1987 versus diciembre de 1984, estaría oscilando más o menos entre un 13 y un 16%, en caso de que los precios aumentasen a razón de 1,5 y 2% por mes, en lo que resta del presente año. Mientras que la inflación promedio, es decir, de nuevo, sumando los 12 índices de 1988 y dividiéndolo entre 100 y comparándolo con el índice promedio calculado de igual forma para 1987, la inflación promedio de 1988 estaría oscilando entre un 22 y un 24% en el presente año. Esto pues los debe llevar a ustedes un poco a la confusión de cuál es la verdadera inflación que debemos nosotros tomar en consideración. Bueno, si nos guiamos por lo que históricamente ha sido la realidad venezolana, que ha sido el tomar el índice promedio de inflación como el mecanismo tradicional de medir esa inflación, nos damos cuenta que pasaríamos de una inflación de 28% en el año 1987, cuando se padeció la mayor inflación histórica que se tenga, recuerdo, en nuestra economía, a una inflación que oscilaría entre un 22 y un 24%. Realmente la restricción de inflación no sería mayor, sería una reducción de la inflación relativamente marginal, ya que muy probablemente la inflación promedio que se padezca en 1988 sea, después de la de 1987, la mayor inflación histórica que se haya padecido en nuestra economía. Sin embargo, si nos atenemos a la medición puntual diciembre a diciembre, que como ya dijimos fue en 1987 superior al 40%, resulta que este año podemos estar quizás esperando una inflación ligeramente superior al 15%, quizás que oscile entre el 15 y el 20%, y ese sí sería una inflación bastante menor que la que se observó en el año 1987. Fíjense pues que dependiendo de la característica estadística o del enfoque estadístico que se le dé a la medición de esta inflación, podemos hablar de una desaceleración completamente marginal en el caso de que la inflación la estuviésemos midiendo por el índice promedio, o una reducción sustancial de esa inflación en caso de que midamos esa inflación en base puntual diciembre a diciembre. El hecho es que durante el año 1988 vamos a seguir padeciendo una inflación bastante importante para los estándares históricos de Venezuela, y que si bien vamos a haber sufrido una desaceleración de esa inflación, la misma no será sustancialmente menor. Pero ¿por qué se está desacelerando esa inflación? ¿A qué se ha debido la desaceleración de esa inflación? Ello se ha debido a que una serie de circunstancias que estuvieron presentes en 1987 y que generaron inflación en 1987, ¿cómo fue? El encarecimiento de los productos de origen externo debido a la devaluación del bolívar de 7.50 a 14.50 del 6 de diciembre de 1986, el aumento de sueldos y salarios que se puso en práctica a partir del 1 de mayo de 1987, y el aumento generalizado de los costos de producción, inclusive de aquellas materias primas y bienes intermedios que
se producían localmente y que tenían un bajo contenido importado, que se produjo en el año 1987, tienden a no producirse en el año 1988 porque el gobierno ha decidido no modificar el tipo de cambio comercial de 14.50, porque el gobierno ha decidido no darle apoyo a un aumento general de sueldos y salarios, y si permite que ese aumento de sueldos y salarios se dé, va a intentar postergar ese aumento de sueldos y salarios hacia fines del año para que tenga un impacto inflacionario sustancialmente menor y además tenga también un efecto político positivo sustancialmente mayor en las elecciones de diciembre. Y en tercer término, porque el gobierno está congelando, está restringiendo en una forma muy directa e importante las posibilidades de aumentos de precios a través de controles cada vez más estrictos. Controles que a su vez se concentran fundamentalmente a nivel de consumidor. Es decir, los productores de productos o de bienes que van directo al consumidor final están sintiendo una restricción muy severa de parte del gobierno de no permitírseles el aumentar los precios, a pesar de que sus costos de producción sí están aumentando porque esos controles de precios no son tan rigurosos a nivel de aquellos productos que sirven como materias primas o bienes intermedios para la producción de los bienes finales. Por lo tanto, los productores de productos finales, de consumo final, resulta que están viendo aumentados sus costos de producción, pero se están viendo cada vez más impedidos de poder transferir esos costos de producción a los productos finales. Esto obviamente genera lo que se denomina una inflación represada, es decir, está produciéndose un fenómeno inflacionario por el aumento de los costos, pero que no se puede materializar en mayores precios simplemente porque los controles de precios del gobierno se lo impiden. Estos hechos, el hecho de que prácticamente es seguro ante la sobrevalorización del bolívar como consecuencia de no modificar el tipo de cambio a lo largo de todo el año 1988, pues lleva a pensar que a comienzos del año 1989 habrá un nuevo ajuste cambiario de este tipo de cambio comercial y por lo tanto ello significará una presión inflacionaria adicional. Es muy probable que o se aumenten los sueldos y salarios a comienzos de 1989 o que se aumenten a fines de 1988. En este último caso, los efectos inflacionarios del 88 serían marginales, pero el efecto inflacionario del 89 sería pleno, es decir, se manifestaría ese aumento de sueldos y salarios de fines del 88 en los precios de 1989 y luego la materialización de aquella inflación represada generada por aquellos controles de precios tan sumamente severos es muy probable que se materialice, si no en su totalidad, en buena parte durante el año 1989. Razón que nos lleva a pensar que, si bien en el 88 hubo una desaceleración de relativa importancia en las presiones inflacionarias, quizás en el año 1989 lo que sea lógico esperar es una aceleración, es decir, un nuevo incremento de la presión inflacionaria en nuestro país debido a todas estas series de razones que ya acabábamos de mencionar. Esto significa que el problema inflacionario está entronizado en nuestra economía, afortunadamente todavía no está entronizado en una forma galopante, en una forma desquiciada. Todavía creo que estamos a tiempo de tomar conciencia de la importancia de este problema, de tomar conciencia de la importancia de que hay que darle a ese problema para impedir que en los años subsiguientes se siga materializando una inflación cada vez mayor y por lo tanto que entremos en un proceso de inflación galopante, porque salir de esos procesos de inflación galopante van a ser tremendamente difíciles o mucho más difíciles de lo que mucha gente desea aceptar. Reciban un cordial saludo y hasta la próxima.